Buenos días. Hoy vamos a hablar de Euclides y cómo en el siglo tercero antes de Jesucristo, pues ya se había medido la altura del Sol. Este hombre, la historia de este hombre y el anterior, pues es fascinante, fascinante como hace tantísimo tiempo, hace 2300 años, los conocimientos que tenía pues eran fabulosos y bueno, esos conocimientos pues los puso en práctica. Este hombre, pues esto fue un matemático que fue una continuación de Tales de Mileto. Este hombre, pues por suerte, escribió un libro, y este libro que se llama Los Elementos, pues ese libro pues se ha vendido por todo el mundo y es el segundo, porque primero dice que fue la Biblia el que se ha vendido más, pero a continuación ha sido esta obra de Euclides, que bueno, sobre esto hoy en día pues se basan todas las matemáticas en el mundo. Los cimientos, estos son los cimientos de la matemática. Cualquier matemático hoy en día pues para comprender la matemática tiene que empezar con Tales de Mileto, continuar con los trabajos de Euclides y ahí en adelante. Pero bueno, solamente con el trabajo de Euclides hoy en día pues resuelves casi cualquier triángulo. Y si resuelves un triángulo, puedes medir cualquier cosa, ¿sabes? Este hombre, pues, fantástico, fantástico, y sobre todo, pues, en el tiempo que lo hizo, antes de Jesucristo. Y bueno, todos estos conocimientos matemáticos lo puso en la práctica. Y fundó esto, pues, este hombre, según la historia, pues, vivió en Alejandría, en lo que antes era una ciudad griega y ahora pues pertenece, pues está en el delta del Nilo, se encuentra la ciudad esta. Y bueno, una ciudad maravillosa, una ciudad que en las ruinas todavía se ve el esplendor de esa ciudad. Y para hacer una ciudad de esa manera, pues hacen falta unos cálculos muy precisos, sobre todo pues para hacer las canalizaciones de agua, hacer el alcantarillado, puentes, túneles, toda la medición de una ciudad de esas características necesita una matemática detrás enorme. Y esta ciudad, pues Alejandría, pues tenía la famosa biblioteca de Alejandría, que según la historia, entre comillas, ardió y se perdieron todos los trabajos de Euclides. Bueno, yo pienso que más bien esa biblioteca, ese contenido bibliográfico que había ahí, pues cambió de lugar y dijeron que bueno, se quemó y ya está. Pero yo pienso que el Vaticano, por ejemplo, dicen que bueno, tiene unos archivos subterráneos en túneles debajo del Vaticano que son 17 kilómetros de libros. Es fantástico, pero claro, a eso no se tiene acceso nadie. Y se imaginan 17 kilómetros de libros. Eso es enorme. ¿De dónde han salido tanto conocimiento? Pues seguramente que de la biblioteca esta de Alejandría, porque el mundo dio un vuelco hace ya, según la historia, porque claro, tampoco te puedes fiar mucho de fechas y te puedes fiar mucho de la historia, porque hay muchas lagunas en la historia. Y bueno, lo que se puede mirar uno es decir que ahí había una biblioteca que ha desaparecido y ahora en el otro lado tenemos otra biblioteca a la cual la gente pues no tiene acceso a la mayoría de libros eso. Y yo pienso que 17 kilómetros caben muchos libros. Muchos libros. Y esos libros están ahí porque son auténticas joyas.
joyas que han tenido que salir de algún lado. Y yo relaciono una cosa con otra. La cuestión es que este hombre, pues claro, con esos conocimientos matemáticos tan grandes que tenía, pues los puso en práctica para hacer la ciudad y todo lo que se sabía, porque esa ciudad, Alejandría, pues tenía una ciudad puerto, se hacían planos, se hacían hacían mapas para que los barcos pudieran navegar, para ir a un sitio, a otro, y con la matemática de este hombre, pues hacía todo eso, sobre todo los mapas a gran escala. ¿Sabes? Grandes mapas a gran escala que funcionaban, porque si no el puerto no podía funcionar. Y esos grandes mapas, pues estaba todo ahí y todo eso se ha perdido o ha cambiado de lugar. La cuestión es que el conocimiento de este hombre, que no supongo que no era él solo, sino que, bueno, la historia lo reconoce a él, pero como él, yo pienso que había cientos o miles de personas ahí en Alejandría que tenían todo esto conocimiento. Eso era no solamente una biblioteca, era una universidad donde se reunían toda la gente que quería obtener saber y ahí lo conseguían. Y bueno, este hombre pues no solamente porque esto es la matemática que él inventó o descubrió, pues este tipo de matemática, pues esto es geometría. Y la geometría lo que significa es la medida de la Tierra, pero no medir la Tierra para un terreno, para cobrar impuestos. No, no, es medir la Tierra, toda la Tierra, para poder navegar y hacer mapamundis y medir la altura de las estrellas y la altura del Sol y la Luna y todo esto. La cuestión es que, claro, ante un problema así, medir la altura del Sol, de la Luna, pues había que hacer unas matemáticas precisas. Y este hombre, pues, a ver, ¿dónde lo tengo? Pues inventó, pudo con sus fórmulas, pues elaborar con un triángulo, pues sacar una fórmula que decía que, a ver, ¿cómo lo pongo? Decía que esto es fantástico, que midiendo los dos lados de este cateto, los dos lados de aquí, pues obtenía la altura. O sea, aquí ponemos la fórmula, h al cuadrado es igual a m por n. Fíjense, qué fórmula más sencilla, pero para llegar aquí no es fácil. Yo llevo varios días mirando esto y bueno, es fantástico y les recomiendo que vean el trabajo de este hombre que se llama pues la hipótesis de Euclides sobre la resolución de este triángulo sobre los catetos y la altura. Y es fantástico cómo llega a esa conclusión. Pero claro, lo que hay que buscar aquí es qué perseguía Euclides para hacer esto. ¿Qué perseguía? Porque claro, primero viene el problema y después siempre viene la solución. Cuando a un matemático le proponen un problema, pues tiene que coger las matemáticas y aplicarlas para la resolución del problema. Pero no viene a hacer unas matemáticas porque sí, que después no van a tener ninguna utilidad. No. Primero viene el problema, por ejemplo, que le dijeran a Euclides, le dijeran, pues tú que eres el maestro y el mejor del mundo, pues quiero que midas la altura del Sol. A ver dónde se encuentra, pero claro, decía, es que esas matemáticas no existen, hay que inventarlas. Y para esto, pues Euclides pues inventó, porque esto no estaba hecho, no estaba descubierto, pues inventó como la resolución de este triángulo rectángulo que a través de ángulos y medidas pues podía medir la altura del Sol, porque claro, no podemos tirar un metro del Sol a la Tierra
y medirlo. No, no, lo tenía que hacer todo desde la Tierra. Y por eso, esta medida, sabiendo M y N, conseguíamos la altura de lo que sea el Sol, sea la Luna, sea las estrellas, sea lo que sea, con este sistema lo consigue. Pero claro, es que estamos hablando de la Tierra también, y estamos hablando de alturas muy elevadas, de 4, 5, 6.000 kilómetros, muy elevadas, y había que ser muy preciso. Pero bueno, lo consiguió porque viendo su trabajo, uno se imagina, dice, bueno, pues para medir la altura del Sol, yo aplico esto y efectivamente encaja, cuadra perfectamente para que te dé la medida del Sol. Porque aquí, por ejemplo, aquí en este otro dibujo, aquí vamos a ver esta imagen, pues es de un manual de ingeniería de ingeniería, y está en portugués. Y bueno, lo he recortado aquí para ver, para presentar, porque lo que he mostrado antes, y esto es lo mismo. Es lo mismo. Aquí tenemos el Sol, aquí tenemos donde apunto con el puntero el Sol, y debajo, como nos podemos ver aquí, el Ecuador. Esta es la línea del Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Aplicando el teorema de Euclides, lo que hizo Euclides, o esto viene sacado de uno de sus libros de matemáticas, lo que hizo es ponerse a 45 grados del Sol cuando el Sol se encuentra sobre el Ecuador, a 45 grados. Pero claro, ¿dónde está ese punto? A 45 grados cuando el Sol está en el Ecuador. El Sol está en el Ecuador, desde España, el Sol en el Ecuador, justo encima del Ecuador, está cuando empieza la primavera o empieza el otoño. Bueno, pues aquí por cálculos míos, el Sol cuando está sobre el Ecuador, y si tiramos un ángulo de 45 grados, resulta que lo he comparado con Greenwich, que se encuentra en Londres, y resulta que desde ahí se ve el Sol, en esa zona, se ve a 45 grados. O sea que se eligiera Greenwich para colocar ahí un observatorio astrológico, no es casual. No es casual que en Greenwich precisamente se colocara un observatorio, sino que se encuentra a una muy buena distancia para hacer los cálculos de altura del Sol durante todo el año. Porque el Sol, ya he dicho, cuando se encuentra sobre el Ecuador, que eso sería, enero, febrero, cuando empieza la primavera y empieza el otoño, viéndolo desde aquí de España, porque en otro sitio, pues depende si vives en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, son otras fechas. Pero bueno, sea como sea, cuando está aquí, si tiramos un ángulo de 45 grados, por poner un ejemplo, sería estaría situado sobre Greenwich, o sea, una distancia enorme. Esa distancia del Ecuador, la línea horizontal, pues son 5.450 kilómetros. Pero claro, aquí la ventaja que tiene, que nos facilitó Euclides, es que al ser de 45 grados, la altura del Sol y la distancia entre el Ecuador y Greenwich es la misma. Entonces ya sabe a la altura que se encuentra. Y claro, como el Sol se va moviendo,
que se va moviendo entre los trópicos y el Ecuador durante todo el año, siempre se mantiene a la misma altura y durante todo el año, desde Greenwich, pueden saber en dónde se encuentra exactamente y hacerle un seguimiento al Sol durante todo el año. A ver si hay algún un cambio de altura o de velocidad o de lo que sea. La cuestión es esa, que este hombre, pues, solamente con saber la distancia en el suelo, pues conseguía saber la altura que se encontraba el Sol. Y el Sol, pues ya ves lo que es, según el manual pues el Sol solamente se encuentra a 5.450 kilómetros de altura. O sea que cualquier persona que se ponga un poco más allá del trópico de Capricornio y un poco más para acá del trópico de Cáncer, triangula ahí esas dos medidas, ¿sabe? Sobre un plano, y la medida que te da es que el Sol pues te da a 5.450. O sea, que esto cuando tal vez le propusieron este reto a Euclides, pues tuvo que resolver ese problema con esta matemática. Y entonces, en conclusión, pues se sabe que el Sol, la altura del Sol, pues 3 siglos antes de Jesucristo ya estaba medido. Lo que pasa es que, claro, a partir de ahí se midió el Sol, la altura, después nos dijeron que la Tierra en vez de plana es esférica, se quemó la biblioteca que contenía todo ese conocimiento de 1.000 especialistas de 1.000 campos diferentes, ¿sabes? Porque, claro, son muchos campos diferentes los que hay que tocar, en la mar, en tierra, en los astros, en el sol, en la agricultura. Todo este conocimiento estaba ahí, pero no interesaba, hubo que eliminarlo o decir que se eliminaba, porque claro, nadie es tonto de un saber durante siglos que se ha ido acumulando, meterle fuego. Eso es de tontos. Lo mejor es decir, lo roban, dicen que se ha quemado aquello y guardarlo en otro sitio bajo llave, que es lo que yo supongo que ha pasado con los túneles secretos del Vaticano, que ahí contienen todo el saber que venía de Alejandría. Vaya tela con la tos. Bueno, pues de esto iba el vídeo, porque bueno, podemos comentar algo más, porque hoy en día aquí tenemos la bola del mundo de ficción, y bueno, sabemos que hoy en día pues los que tienen mejores mapas del mundo, ¿quiénes son? Los militares. Un militar con un barco es capaz de hacer blanco a 200 kilómetros, 300 kilómetros con un misil. 300 kilómetros. Sin en cambio, los militares, los mapas militares están hechos en 2D, en 2 dimensiones. Y las medidas que toman siguen las mismas formas que Euclides. Los ángulos de los 3 ángulos, cuando forman un triángulo para tomar medidas, esas medidas son 180 grados. Si cogemos un mapa preciso militar, el más preciso que a lo mejor abarque todo el Mediterráneo, y lo aplicamos a una esfera, se deforma. O sea, ese mapa que es preciso, que es capaz de hacer diana en 300 kilómetros, si lo pasamos a una esfera, se deforma, como pueden ver aquí. Aquí han hecho un triángulo. Si hacemos un triángulo en la esfera, aquí este ángulo nos da 90, aquí 90 y aquí 50. O sea, un mapa que siempre marca 180, aquí nos marcaría
50 grados más. O sea, los grados se abre. No miden ya 180, miden más. Como podemos ver aquí. No sé qué ciudad será esta. Se ve aquí un... Y aquí pues te dice, bueno, pues esto pues la han medido, la han triangulado y uno de sus lados mide 90, otro 50 y otro 40, o sea, 180. Y esto es preciso. Esto, con esta medición, te puedes mover de aquí lo que quieras. Pero sin en cambio, si esto lo pasamos aquí, entonces ya no miden 180. Entonces ya esto se convierte en una ficción. Esto no es real. La cuestión es que vivimos en un mundo que unos tienen la realidad y otros tienen la ficción. Por desgracia, nosotros tenemos la ficción. Claro, el que no sepa que un mapa plano, nunca se puede adaptar a una esfera. Nunca. Es imposible. Sin romperlo, sin deformarlo. No se puede adaptar. Y claro, cuando ve uno que los mejores mapas del mundo están en manos de los estados, en manos de los militares, y los tienen y los confeccionan y los trazan en un plano, dice cómo aquí puede funcionar, pero aquí es imposible que funcione. No, no pueden funcionar nunca. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí a nuestro amigo Euclides y su enorme trabajo, que todavía son los cimientos de la humanidad, y sobre esto se basan todas las matemáticas, pero claro, aquí lo que hay que ver es el engaño que ha habido desde que él se encontraba en Alejandría hasta hoy en día, y las modificaciones que ha habido en las matemáticas. Y el engaño tras esto. Y el engaño, pues claro, cuando ves que una cosa funciona y después la aplica en otro sitio que no funciona, dice, pues aquí hay engaño, aunque sea decir que la bola del mundo pues es un engaño total, sobre todo las matemáticas que se usan aquí porque no encajan. Bueno, pues lo dejo aquí, espero que les guste, y si hay algún comentario pues me lo dejan, y si lo sé resolver pues lo resolveré, y si no pues lo buscaremos. Venga, hasta luego.